Buenos días, hermanos, Dios les bendiga a todos allá en casa. Damos gracias al Señor que nos permite nuevamente reunirnos. Queremos alabar a nuestro Dios juntos, ustedes desde casa y nosotros seguimos aquí, transmitiendo esta palabra que el Señor le da a su iglesia. Y queremos iniciar orando. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te agradecemos en este día la bendición que nos das de poder reunirnos nuevamente como iglesia para alabarte. Gracias, Señor, porque has sido bueno con tu iglesia, con tu pueblo. Nos has ayudado en todo, has provisto todo lo necesario en cada una de las familias. Señor, te alabamos porque eres un Dios grande, maravilloso, un Dios misericordioso, un Dios todopoderoso, un Dios que está cerca de su pueblo en tiempos difíciles. Lo podemos ver, lo podemos palpar en cada familia, Señor, que tú no nos has dejado. Por eso en este día te alabamos y elevamos nuestras oraciones a ti y queremos que puedan ser como un olor fragante delante de tu presencia. Bendice a tu iglesia, Señor, en este día a través de tu palabra. Que pueda ser edificada cada iglesia y podamos seguir compartiendo la palabra. Que como iglesia podamos entender la razón por la cual estamos pasando por este tiempo. Que cada uno podamos estar mirando nuestra vida y qué es lo que tú quieres de nosotros, Señor. Usa nuestra vida como iglesia, ayúdanos a cada uno a seguir firmes en ti. Gracias por este tiempo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer en el Salmo número 95, del versículo 1 al versículo 7, en la primera parte del versículo 7. Dice la palabra de Dios: Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Gracias a Dios por su palabra. A eso venimos, a adorar a nuestro Dios. Dedicamos este tiempo e invitamos a todos ahí en casa que pues permanezcan en su lugar y podamos realmente concentrarnos en adorar a nuestro Dios. Y lo vamos a hacer a través de dos himnos: el himno número 222 y el himno número 22 y el himno 331. Himno 22, a Dios demos gloria. A Dios demos gloria, pues grande es Él, su amor es inmenso, a su Hijo nos dio, quien fue a la cruz, lo sufrió, muerte cruel, y así de los cielos las puertas abrió. Dadlo al Señor, oiga el mundo su voz. Dadlo al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús y demos
pura, su sangre vertió. Jesús, es promesa de Dios, el vil pecador que de veras creyó, en ese momento perdón recibió. Dadlo ahora al Señor, oiga el mundo su voz. Dadlo ahora al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús y démosle gloria por su gran poder. Dios es el Maestro potente, hacedor, y grande es el gozo que Cristo nos da. Mas nuestro asombro será aún mayor al ver a Jesús que en su gloria vendrá. Dadlo ahora al Señor, oiga el mundo su voz. Dadlo ahora al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús y démosle gloria por su gran poder. Amén. Himno 331. Todas las promesas del Señor. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Amén. Siempre confiaremos en las promesas de nuestro Dios, esperando en Él, aún en los tiempos difíciles. Como sabemos, toda familia pasa por esos momentos difíciles y en este momento vamos a orar
Vamos a orar por las necesidades de las familias de la iglesia y le doy el tiempo a nuestro hermano Laurencio. Gracias, hermanos. Acabamos de cantar que las promesas del Señor son fieles y ellas nos sostendrán en la dura lid que sostenemos cada día. En la batalla día a día del cristiano se enfrenta a situaciones complicadas, difíciles, espirituales, emocionales, y vamos a orar, hermanos, por las necesidades de la iglesia. Yo sé que la necesidad fundamental de la iglesia es la parte espiritual, la necesidad de comunión con Dios, la necesidad de orar, la necesidad de leer la palabra. Esa es la parte más fundamental. De ahí se derivan otras necesidades. Yo sé que están las necesidades económicas, las necesidades de salud, las necesidades emocionales también en nuestro hogar, con este encierro que hay. Yo sé que necesitamos confiar en el Señor para salir adelante, que esto no nos detenga, que no nos deje en la inercia, en la flojera espiritual, en la dejadez espiritual, sino que al contrario, busquemos la manera de salir adelante. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana. Sabemos que tu palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Y yo sé que estás en medio de nosotros, en esta congregación y allá en los hogares de cada hermano que estará viendo esta transmisión. Te pedimos, Señor, que les bendiga. Abre sus entendimientos, sus corazones, Señor, que puedan ver la parte que tú tienes para ellos. A veces nos encerramos en nuestras necesidades, en nuestros temores y nuestros problemas, que no vemos más allá de lo que tú tienes para nosotros. Así como abriste los ojos de Agar, la sierva de Abraham, cuando estaba en el desierto para morirse, abriste sus ojos para que encontrara ese manantial. Padre, necesitamos abrir nuestros ojos para ir y correr hacia Cristo Jesús y tomar de esa agua viva que necesitamos. Primeramente, tenemos necesidades espirituales, Señor. Conoces a cada familia, a cada padre de familia, a cada mujer, a cada joven, a cada señorita. Conoces sus necesidades, que son el de orar, el de leer la palabra. Yo sé que es difícil, aún en tiempos normales, cuando teníamos los servicios los domingos, hay tantas actividades que salen a nuestro día, mucho más ahora, Señor, que no tenemos esta necesidad seguramente de convivir y salen otras actividades en nuestro horario, en nuestro trabajo, en nuestro día, Señor. Padre, te pedimos que nos perdones, que podamos recurrir a ti día a día, buscando tu rostro cada mañana, cada tarde y cada noche, Señor, sabiendo que en tus manos está nuestra vida y que tú proveerás todo lo necesario. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios proveedor. Aún en nuestras necesidades económicas, tú has sido fiel con nosotros, con nuestros hermanos quienes padecen enfermedades, por problemas de su salud, por problemas de la edad, Señor. Tú has estado con ellos, les has protegido, Señor. Y en tus manos está nuestra vida, nuestra salud y todo lo que en ella hay. Te pedimos, Señor, que les bendiga. Sana también sus necesidades emocionales en el hogar. Con ese tiempo de encierro hay más problemas según la sociología, según entendemos, Señor. Pero, Señor, sabemos que tú estás ahí presente y tú eres el que nos liberas de todo ello, y que nuestras emociones encaminadas a ti para buscar tu rostro serán liberadas. Nuestras lágrimas se volverán en risa, nuestro llanto en gozo, Señor. Te pedimos, oh Padre, que seas con nosotros en esta mañana. Bendice a tu congregación, a tus hijos, no solamente los de Emanuel, los otros que se congregan en esta ciudad, en este estado, en este país, Señor. Te pedimos, Señor, que seas misericordioso con tu pueblo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer un salmo, el Salmo 150, y después tendremos un periodo de cantos que alaban a nuestro Dios, y el cual lo vamos a hacer con gozo, con alegría, con nuestro corazón, con nuestro entendimiento. Vamos a alabar a nuestro Dios. Salmo 150 dice de la siguiente manera: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle al son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Vamos a alabar a nuestro Dios a través de estos cantos.
Como hemos orado hace un momentito, ¿verdad? Aunque las cosas se ven difíciles, sabemos que nuestro Dios es poderoso. Él es el que abre camino sobre el mar, el que hizo que su pueblo atravesara en seco. Él es el mismo que nos sostiene, el que nos ayuda, y cuando las cosas las vemos complicadas, Él está obrando, Él está trabajando. Sendas Dios hará. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Su camino en la oscuridad me guiará. Agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Amén. Ese es nuestro Dios, ¿verdad? Que nos sostiene en medio de la dificultad. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos atrae hacia Él. Y esa es nuestra oración. Señor, acércanos a ti. Acércame a ti y no me dejes ir. Me rindo todo a tus pies. Yo tu amigo quiero ser. Mi amigo eres tú. Será, pues nada ocupa tu lugar, y el dulce amor que tú me das. Guíame, Señor, acércame a ti. Solo eres tú.
solo eres tú. Acércame a ti, acércame a ti, y no me dejes ir. Me rindo todo a tus pies. Yo tu amigo quiero ser. No lo eres tú. Y nadie más será. Pues nada ocupa tu lugar. Y el dulce amor que tú me das. Guíame, Señor, acércame a ti. Solo eres tú. Lo que yo necesito. Solo eres tú. Acércame a ti. Solo eres tú. Lo que yo necesito. Solo eres tú. Acércame a ti. Amén. Que el Señor nos acerque hacia Él, que nos sostenga, que nos fortalezca. Y pidámosle al Señor que abra nuestros ojos, que podamos ver su gloria. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu santidad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo, y contemplar tu santidad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte.
santo y contemplar tu santidad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Amén. Muy bien, pues después de elevar estos cantos para la gloria de nuestro Dios, vamos a escuchar la palabra de Dios. En este día nos comparte nuestro hermano Nahum, así que le damos su tiempo a nuestro hermano. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor. Bendito Dios, lleno de misericordia y de bondad, nos disponemos a meditar en tu palabra, Padre, y te ruego con todo el corazón que tengas misericordia, primeramente de mí, que obres en mi vida, Señor, que al abrir mis labios, Señor, lo que exponga sea tu palabra, no mis pensamientos, sino tu palabra, oh Dios. Ayuda también a tu pueblo. Necesitamos de ti, Señor, danos el pan de cada día. Gracias porque tú siempre nos provees. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga allá en sus casas, ahí donde están. Como decía nuestro pastor, tomemos este tiempo para adorar al Señor. En esta semana, un pastor de México, publicaba algo que me daba mucha tristeza porque era una verdad, y decía, ¿qué nos hace pensar? Dice, ¿qué nos hace pensar que tomaremos un tiempo para tener un culto en la casa, ¿no?, en línea, cuando no teníamos la pandemia y teníamos culto presencial, tampoco dedicabas un tiempo para venir a la iglesia? Y me hizo pensar mucho eso. Dije, es verdad, ¿no? Si cuando todo estaba normal, si cuando todo parecía bien, y teníamos culto y teníamos puertas abiertas y a lo mejor no valorabas y no querías venir a la iglesia, que nos hace pensar que hoy te vas a parar temprano y que vas a tomar un tiempo y te alistarás y estarás en tu casa adorando al Señor. Espero que nuestro corazón esté preparado para eso, pero me daba tristeza porque, conociendo mi corazón engañoso, sabiendo de lo que soy capaz, pensaba, quizás yo también estaría así muy cómodo. Y por la gracia del Señor tengo la bendición de vivir aquí, de ser el guardatemplo, y eso es una bendición muy grande que valoro, porque en medio de mis batallas, en medio de mis luchas, sé que puedo estar presente aquí en la iglesia, y eso es una bendición porque alienta nuestro corazón. Pero tú que estás en tu casa también, que el Señor te fortalezca, te aliente, y también ponga en tu corazón el deseo de escuchar su palabra y dedicar un tiempo, aunque sea a la distancia, que podamos adorar juntos, aunque sea a la distancia, que juntos podamos glorificar al Señor. Es verdad que la adoración también es íntima y es personal, pero es hermoso poder adorar en la congregación de los santos. Hoy no podemos estar juntos todos, pero ya llegará el momento, y ya llegará el momento donde podremos estar juntos adorando a nuestro Dios, y después por la eternidad adorando en su presencia. Vamos a leer en la carta a los Efesios, que es lo que estamos estudiando. Carta a los Efesios, capítulo 2, hoy leamos del versículo 19 al versículo 22, por favor. Bueno, si gustan, acompáñenme a leer desde el 11. Versículo 11, del versículo 11 al versículo 22. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 11 al versículo 22. Ok, dice así. Dice:
Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros los que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Hoy vamos a meditar en este pasaje, Efesios 2, del 19 al 22. Antes déjenme contarles una historia. Cuando era chico, tenía yo como 12 años, emigramos, ¿verdad? La familia emigró de aquí de Córdoba y emigramos hacia Nuevo Laredo. No, yo recuerdo estar en primero de secundaria y llegar a una escuela nueva a mitad de cursos y recuerdo lo complicado que era, ¿no? Llegar como, pues sí, inmigrante, aunque estábamos dentro del país y era una bendición estar en el mismo país y hablar español y todo. Sin embargo, el cambiar de ciudad y saber que yo no solo venía de Veracruz, ¿no? Que Veracruz era conocido, sino que de una ciudad de Veracruz, de un pueblo de Veracruz y llegar a una ciudad grande como lo es la frontera, como es Nuevo Laredo. Y recuerdo las batallas que pasé, ¿no? Las luchas que pasé, el sentir que no encajaba en ese lugar. Y agradezco al Señor por todos los amigos que nos ofrecieron sus casas. Llegamos a vivir a una casa con una familia y les agradezco, siempre agradecidos con nuestros hermanos que abrieron sus puertas cuando yo era un niño. Pero siempre había ese cuidado, ¿no? No era mi casa, no era mi familia, no era mi ciudad. Y vivir así con ese sentimiento. Después, a los 14 años, me mandaron de regreso y vine otra vez aquí a Córdoba. Y recuerdo esa sensación también de estar contento por llegar a mi barrio, llegar a mi colonia, pero a la vez también esa frustración, ¿no? De que, bueno, llegaba porque no había podido hacer la vida yo allá en aquel lugar. Y recuerdo ese sentimiento. Y hay muchos que han tenido, nuestro país es un país pues que tiene la costumbre de emigrar. Y muchos hermanos y amigos que tenemos han emigrado, han estado un tiempo fuera del país. Y cuando regresan nos cuentan lo difícil que es estar en otro país, ¿no? Yo estuve de niño en otra ciudad y era difícil. Ahora estar en otro país, en otro idioma, con otro tipo de gente, donde la piel es diferente, el color es diferente, y aunque no lo queramos aceptar, pues a veces hay ese racismo, ¿no? Y bueno, cuando regresan muy contentos y siempre están extrañando su tierra. Y el apóstol Pablo aquí está escribiendo, ya vimos hace 15 días, un problema que había también respecto a esto, un problema racial, por decirlo así, ¿no? Los judíos teniendo problemas con los gentiles, los judíos sintiendo que ellos eran el pueblo escogido por Dios y que los demás no tenían parte en todo este asunto. Y el apóstol Pablo les va a decir, lo vimos hace 15 días, ¿no? El apóstol Pablo le va a decir a los gentiles: hermanos, eso es verdad, ustedes estaban sin Cristo, no eran ciudadanos de Israel, estaban ajenos a los pactos de la promesa, estaban sin Dios y estaban sin esperanza en el mundo. Ese era el cuadro del gentil, no conocía nada de Dios. Y una era porque Israel había olvidado el propósito de Dios para la vida de Israel, porque Dios había escogido a Israel para que anunciara de estas verdades del Dios verdadero a toda la humanidad. Sin embargo, Israel se encerró, y eso podríamos aplicarlo a nosotros como iglesia, ¿no?
Como iglesia el Señor nos ha puesto en medio de un mundo de oscuridad para que brillemos, para que seamos luz, pero muchas veces la iglesia, y no hablo de Manuel, hablo en el contexto general de la iglesia, el cristianismo se ha encerrado, se ha puesto en una burbuja y no hemos impactado nuestro mundo. Espero en el Señor que Dios esté obrando en nuestras vidas y que sigamos predicando el evangelio, que sigamos anunciando el evangelio. Y lo que Pablo va a decir, bueno, ahora en Cristo, es verdad que ustedes gentiles no conocían nada de estas buenas nuevas, pero en Cristo, tanto el gentil como el judío son tomados y puestos en un nuevo pueblo, Ahora son un nuevo pueblo, ahora son un solo cuerpo, judíos y gentiles. Y tenemos las mismas bendiciones que los judíos, pero no son las promesas hechas a Israel, sino las promesas hechas a la iglesia en Cristo Jesús. Todas estas bendiciones que tenemos, las tenemos porque estamos en Cristo Jesús. En el contexto que hemos venido estudiando, podemos ver que aunque estábamos muertos, Dios nos resucitó con Cristo. Y aunque seguíamos la corriente de este mundo, andando en las concupiscencias de la carne, ahora andamos en buenas obras. Estas buenas obras que Dios mismo preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Aunque éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, fuimos amados por el gran amor y la misericordia de Dios. Aunque éramos inmerecedores de su gracia, fuimos objetos de su gracia y de su bondad, porque por gracia somos salvos. Todo esto ha sido posible por y a través de Cristo. Si ustedes observan, cuando leemos esta carta a los Efesios, Pablo una y otra vez va a decir, en Cristo, todas las bendiciones que tenemos es porque estamos en Cristo Jesús. En Cristo, solo en Cristo es que tenemos estas bendiciones. Ahora recordemos que uno de los propósitos de esta carta, cuando empezamos a estudiar, uno de los propósitos era hablar, o uno de los temas es las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Y iniciamos contando la historia de esta mujer, ¿no? Que se apellida Green, que era una rica, muy rica, pero que era tan avara que fue capaz de no llevar a su hijo a un doctor para que le curaran su pierna y perdió su pierna. Era una mujer que teniendo mucho dinero murió como una mendiga, ¿sí? Ahora, aunque estábamos sin Cristo y sin ciudadanía, ajenos a los pactos, sin esperanza y sin Dios, ahora fuimos hechos cercanos en Cristo. Eso lo dice el versículo 18, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Quiénes son los unos y los otros? Los gentiles, los judíos, ambos fueron tomados y por medio de Cristo tenemos entrada al Padre. El judío no tiene entrada al Padre porque es judío. El israelita no tiene entrada al Padre por ser israelita, tiene entrada al Padre si cree en Jesucristo, al igual que el gentil. Ahora tenemos paz con Dios, pero no solo tenemos paz con Dios, sino que al tener paz con Dios también podemos tener paz entre los pueblos. Los hermanos de la iglesia de Éfeso, aunque eran judíos y eran gentiles, ellos podían tener paz en la iglesia. Ahora eran un mismo pueblo, y es lo que Pablo les va a estar enseñando aquí. Ya no hay judíos, ya no hay gentiles, sino que ambos son un solo pueblo. ¿Cuál es este pueblo? Lo que en Romanos el apóstol Pablo va a llamar el Israel de Dios. Nosotros le conocemos y sabemos que es la iglesia. ¿Sí? La iglesia. Mediante la cruz, ambos somos un solo cuerpo. Y dice el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Y esa palabra, así que, es lo que Pablo está diciendo en armonía con todo lo que viene diciendo. Acuérdense que es una carta y está de corrido, ¿sí? Con todo lo que viene diciendo, que por Cristo, que por la obra que Cristo hizo en la cruz, que fuimos reconciliados en su cuerpo, que por medio de él tenemos entrada al Padre. Entonces dice, por tanto, ¿verdad? Por tanto, ya que por medio de Cristo, judíos y gentiles, tenemos entrada al Padre, por tanto, no hay ciudadanos de segunda clase en el reino de Dios. El judío y el gentil, los dos gozan de las mismas bendiciones. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Buscaba un título para este sermón, ¿no? Y podríamos poner miembros de la misma familia, o ni extranjeros ni advenedizos, sino una misma familia, pero permítanme sacar el barrio, ¿no? Y yo le puse así como paisas, pacientes y piedras vivas para gloria de Dios. Ese es nuestro tema, ¿sí? Somos paisas, somos del mismo reino, ¿sí? Somos parientes porque somos de la misma familia, y somos piedras vivas porque estamos en el mismo edificio, ¿sí? Todo esto
para gloria de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Somos ciudadanos. Somos ciudadanos. La palabra extranjero significa que no pertenece a esa nación. Y era lo que los judíos decían de los gentiles. Cuando un gentil llegaba a Israel, decía, este es extranjero. Y procuraban no relacionarse mucho con él. Es más, a la hora de adorar, como lo vimos hace 15 días, en el templo había un lugar para los gentiles, el atrio de los gentiles. Sin embargo, el atrio de los gentiles dentro del templo que se había hecho, ¿verdad? Ese atrio era el lugar donde tenían todos los animales para los sacrificios. Así que era muy poco probable que un gentil fuera a adorar, porque tendría que adorar entre el estiércol del ganado. Los judíos tenían su lugar especial, ¿sí? Y después tenían el atrio de las mujeres y después el atrio de los gentiles. Pero dice el apóstol Pablo, ahora ustedes ya no son extranjeros. Ya no sois extranjeros, así que ya que por medio de Cristo tenemos entrada al Padre, ya no somos extranjeros. Antes estábamos sin ciudadanía de Israel, pero ahora ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos. La palabra advenedizo dice que es un adjetivo para calificar a una persona que no es nativa u originaria de ese lugar. Sin embargo, la diferencia entre extranjero y advenedizo es que la palabra advenedizo es una forma despectiva, ¿no? Es una forma despectiva de decirle a alguien, tú estás en este lugar, pero tú no eres de este lugar. La palabra advenedizo era una expresión común en el Antiguo Testamento para los gentiles que venían a vivir a la tierra de Israel. Un gentil venía a vivir a la tierra de Israel y era una palabra común. Es un advenedizo, es alguien que llegó, que arribó aquí, que se encimó aquí, pero no es de aquí. Y entonces nuestro estatus ahora ha cambiado, es lo que dice el apóstol Pablo. Ya que por medio de Cristo, los unos y los otros, tenemos entrada al Padre, nuestro estatus ya cambió, ya no es el estatus de extranjero, ya no es el estatus de advenedizo. Ahora, yo sé que nosotros en nuestra cultura, ¿no? En nuestra cultura somos algo así, ¿no? De que cuando viene un extranjero, normalmente a nosotros nos gusta recibir a los extranjeros si vienen de algún lugar exótico, ¿no? O sea, si viene un extranjero de Estados Unidos, si viene un extranjero de Europa, si viene un extranjero de Asia, wow, eres bienvenido. Si viene un extranjero de Guatemala, de Honduras, como que entonces también nos ponemos chocosones. Pero como mexicanos entendemos mucho el problema del advenedizo cuando el mexicano emigra hacia los Estados Unidos, ¿no? Emigras a los Estados Unidos y dicen, ¿cómo es este mexicano? Pues morenito, chaparrito, y dice, este es mexicano, ¿no? Hasta hace unos años en las elecciones, ¿no? El presidente de los Estados Unidos decía que todos los latinos eran mexicanos, ¿no? Porque nos parecíamos. Ahora imagínate a estos advenedizos que llegaban a la nación de Israel y que Israel decía, este no es de aquí. Este no puede adorar a Dios. Yo soy de la raza escogida. Los fariseos le dijeron a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham. Y eso era algo que ellos pensaban y se jactaban de esto. Y Dios tiene que decirles que su padre es el diablo porque las obras del diablo hacía. Antes éramos extranjeros. Antes éramos advenedizos. Pero nuestro estatus cambió. Por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, nuestro estatus ha cambiado y ahora no somos advenedizos ni extranjeros, sino somos conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Los efesios, en su mayoría gentiles, habían sido extranjeros, ¿no? Es lo que dice el versículo 12. No conocían de Dios, estaban ajenos, estaban sin ciudadanía de Israel. Pero ahora ya no debían ser considerados así, como meros extranjeros. ¿Ustedes se acuerdan de esta historia en el libro de Josué cuando están conquistando la tierra prometida? Y después de atacar ahí, los gabaonitas llegan, ¿no? Hacen, claro, muy inteligentes en su estrategia, veo mucha astucia en su estrategia, llegan con harapos, con pan mohoso y les llegan pidiendo una alianza y diciéndoles, somos de una nación muy lejos, cuando salimos nuestra ropa era nueva, nuestro pan era fresco, ahora miren cómo venimos. Y Josué hace la alianza y cuando los siguen se dan cuenta que son los de Gabaón, que era un poblado o una ciudad de las cuales estaban en Canaán y que iba a ser conquistada. Y que cuando los descubren, les dice, oye, ¿por qué nos engañaron? Y dicen los de Gabaón, humillándose, reconociendo que Dios, el Dios de Israel, era el Dios poderoso, y se hagan como Dios les haya indicado.
¿no? Se humillan y Josué, fiel al trato que ha hecho, le dice, bueno, no los vamos a matar, sin embargo, a partir de ahora, ustedes van a ser los aguadores, ¿no? Y van a servir. Siempre veo ahí, en eso también vemos gracia de Dios, ¿no? O sea, ¿saben dónde sirvieron los gabaonitas? Sirvieron para el tabernáculo, llevaban agua para los sacrificios, servían para el tabernáculo. Sin embargo, esos gabaonitas no eran considerados israelitas. Esos gabaonitas fueron considerados siempre siervos, ¿no? Y eran de Gabaón, no eran israelitas, eran considerados advenedizos, extranjeros. Nosotros éramos considerados advenedizos y extranjeros. No pertenecíamos al reino de Dios. Pero en Cristo ya no somos llamados extranjeros. Ya no somos simples gabaonitas. En Cristo somos conciudadanos de los santos. Ya no un ciudadano de Israel. No es que ahora tenemos la nacionalidad israelí y que ahora somos judíos. No. Es algo mucho mayor. Algo mucho mayor. Ahora pertenecemos al reino de los cielos. Ahora somos conciudadanos de los santos. ¿Sí? Conciudadanos de los santos. De ambos pueblos hizo uno, versículo 14 y 15, ahí en el capítulo 2. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. No es que nos tomó y nos puso en la nación de Israel, no. De los judíos que han creído en Cristo, de los gentiles que han creído en Cristo, hay una nueva nación, el Israel de Dios, la iglesia. Ya no ciudadanos de Israel, del Israel terrenal, pues ha dicho que de ambos pueblos hizo uno, sino ciudadanos de los cielos. Ciudadanos de los escogidos antes de la fundación del mundo, conciudadanos de los santos. ¿No te parece maravilloso que estábamos sin nacionalidad? Que éramos como unos errantes en este mundo. Bueno, somos extranjeros en este mundo, pero estábamos sin ninguna esperanza. ¿Sabes qué sucede cuando alguien extranjero está en el país de forma ilegal? Cuando no se le pueden brindar los servicios más básicos porque no tiene papeles, porque no es de esta nación. Nosotros no teníamos ninguna garantía. Y yo me pongo a pensar, yo no tengo la experiencia de haber vivido en Estados Unidos, pero he escuchado algunas historias, ¿no? Gente que se va y tiene 20 años en Estados Unidos, 30 años, pero viven esperando que no cometer algún accidente o algo porque los van a detener y se darán cuenta que son ilegales. Que cuando se enferman no pueden ir a la asistencia social porque no son ciudadanos. Pero qué gozo sienten cuando por fin logran conseguir su residencia. Algo mucho mayor que eso es lo que está sucediendo con los hermanos de Éfeso. Ya no son ciudadanos de Israel, no fueron hechos ciudadanos de Israel, son conciudadanos del reino de los cielos, son conciudadanos con todos los santos, con todos aquellos que han sido apartados para Dios. Eso es lo que significa la palabra santos. Apartado para un uso especial. En este caso estamos hablando de todos aquellos que han sido separados del mundo y consagrados a Dios como pueblo de su propia propiedad, ¿no? Es como pueblo suyo, como pueblo para Él. Y es lo que el apóstol Pedro también ha escrito, ¿no? Aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar las virtudes de Él. Santos, todos aquellos que se hayan separados del mundo y consagrados a Dios como pueblo de su propia posesión. Estos santos, algunos argumentan que estos santos se refieren a los israelitas, otros que a los judíos convertidos. Lo cierto es que Pablo va a usar esta palabra, este adjetivo en esta carta, esta palabra santos, para referirse a los creyentes, ya sean judíos o sean gentiles. Si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 1, en el versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Quiénes son estos santos? Los creyentes, aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. ¿Sí? ¡Qué maravilla! ¿No te asombra eso? Alejados de la ciudadanía de Israel, pero ahora somos conciudadanos de los santos. Ahora somos ciudadanos de los cielos. Filipenses capítulo 3, versículo 20, el apóstol Pablo, escribiéndole a estos hermanos, a los hermanos de Filipo, les va a decir: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿De dónde somos ciudadanos, hermanos? De los cielos. ¿Sí? Y es lo que Pablo le dice a los hermanos de Éfeso. Hermanos de Éfeso, ustedes eran extranjeros, ustedes eran advenedizos, pero hoy por medio de Cristo son conciudadanos de los santos. Nuestra ciudadanía está en los cielos.
Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice versículo 20 del capítulo 3 de Filipenses, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Pero no solamente nuestro estatus cambió a ser conciudadanos, no solamente nuestro estatus cambió a ser parte de este reino, sino Pablo va a usar otras palabras más íntimas. Y esta palabra más íntima es miembros de la familia de Dios. No solo conciudadanos, sino miembros de la familia de Dios, hermanos y hermanas. ¿Sí? Recordamos el capítulo 1 en el versículo 5, que dice que nos adoptó en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Qué hermoso ser ciudadanos, pero hay algo más íntimo, y esto más íntimo es familia. Parte de la familia de Dios. Ya no son extranjeros ni advenedizos. Vean el contraste. Conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Esta metáfora expresa el sentido de pertenencia. Pablo está haciendo esta metáfora con el pueblo de Dios, ¿no? Le está diciendo de un reino, ahora les está hablando de una familia. Por eso decía, nuestro tema es, ¿no?, paisanos, parientes y piedras vivas, para gloria de Dios. Para gloria de Dios. Y esta metáfora expresa un sentido de pertenencia y de cercanía que se experimenta dentro de los lazos familiares. Ahora somos conciudadanos y somos familia. Somos familia. Pero todo esto solo porque estamos en Cristo. Solo es a través de Cristo. Solo es por la obra que Cristo ha hecho. Somos edificados, dice el versículo, ahora va a decir el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora observen esto, ¿no? Pablo usa estas analogías. Y primero va a decir, o hablar de un reino. Después habla de una familia. Y ahora cambia a esta analogía. Está hablando del mismo grupo de creyentes. Está hablando de la iglesia. Y ahora va a llamarle un edificio. Ahora va a hablar de la edificación, de la construcción, de un templo, ¿sí? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Ahora Pablo cambia la metáfora a una construcción. Y la palabra griega es epoikoidomeo, que significa construir, sobre edificar, edificar encima. En la Nueva Traducción Viviente dice que juntos constituimos, así es como se lo traduce, en lugar de edificados sobre el fundamento es juntos constituimos o juntos estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles. En 1 Corintios capítulo 3 versículo 11, Pablo ha dicho que el fundamento es Cristo. Vamos a 1 Corintios capítulo 3 versículo 11, dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y algunos dicen, ¿ves? Se está contradiciendo Pablo. ¿Cómo dice en Corintios, o a los hermanos de Corinto les dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Cristo? Pero a los hermanos de Éfeso les dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pues no hay ninguna contradicción. Lo único que está diciendo aquí Pablo es eso, que estamos edificados en las doctrinas y en las enseñanzas de los apóstoles y profetas. Estos apóstoles que han sido enviados para predicar la palabra de Jesucristo. Ese es el fundamento, la enseñanza de Jesucristo. No hay ninguna contradicción. Los apóstoles son enviados con la autoridad de Jesucristo para establecer las bases doctrinales y el ordenamiento sobre el que descansa la iglesia. ¿Cuál es nuestra regla de conducta? Las Escrituras, la enseñanza de Jesús. Nuestra doctrina está basada en las Escrituras, en lo que los apóstoles enseñaron, lo que Cristo les enseñó a ellos. La iglesia no descansa sobre los hombres apóstoles. No descansamos sobre Pablo, sobre Pedro, no descansamos sobre ellos, sino sobre la doctrina de los apóstoles, lo que ellos enseñaron, ¿sí? Ya que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Y cuál es este fundamento? Jesucristo. Jesucristo. Después dice apóstoles y profetas. Y aquí, bueno, porque está en el texto, ¿va? Pero algunos creen que estos profetas hablan de los profetas del Antiguo Testamento. Y es verdad que todo el Antiguo Testamento anuncia a Cristo. Ahora, la mayoría de los comentaristas, entre ellos el hermano Hendriksen, el hermano Samuel Pérez Milos y algunos más, ellos concuerdan, están de acuerdo
en que estos profetas no son los profetas del Antiguo Testamento, sino los profetas que Dios dio a la iglesia. Y el apóstol Pablo, al menos en 2 ocasiones en sus cartas, va a hablar acerca de los dones que Dios ha dado y de los ministerios que Dios ha dado, y habla de los profetas, ¿sí? Entonces, es muy probable que sean estos profetas que Dios ha dado a la iglesia, ¿sí? Y si así como el comentario exegético de Zondervan, de la editorial Zondervan, también concluyen en esto, que son profetas del Nuevo Testamento, aquellos hombres que Dios usó para escribir el Nuevo Testamento, ya que al menos en 2 ocasiones Pablo hace referencia a que Dios dio profetas a la iglesia primitiva. Ahora, hay un libro que no es canónico, que ese libro se llama la Didache o la Didache, no sé cómo se pronuncia, pero así se escribe Didache. No, este libro es muy importante en la historia de la iglesia porque este libro nos cuenta cómo era la vida de la iglesia en la etapa primitiva, en el tiempo primitivo, ¿sí? Y en la Didache dice que los profetas siguieron teniendo un papel importante en las iglesias de finales del siglo I y principios del siglo II. Y cuando yo leía esto me llamaba la atención, porque si ustedes recordarán, respecto al canon de las Escrituras, el canon del Nuevo Testamento no se concluye hasta el siglo III, hasta por el año 300 y tantos. Entonces, si en el primer siglo y en el segundo siglo no estaba completo el canon, todavía no estaba completo el canon, todavía no estaba completa la escritura, la palabra de Dios revelada a través de la escritura, Dios tenía todavía profetas. Ahora que el Señor nos ha revelado su palabra, ahora que el Señor ha preservado su palabra, entendemos que no hay esta clase de profetas, esta clase de gente que dice, Dios me reveló y me dijo, si queremos, dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, ¿no? Y podríamos luego entrar a hablar de la historia de la iglesia, cómo esto a veces se fue desvirtuando y hubo muchos falsos profetas y falsos maestros, y Pablo una y otra vez va a hablar respecto a esto, para que se probara y para que se viera que estaba en concordancia con toda la enseñanza. Y es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos de Éfeso: nadie puede poner otro fundamento. Este fundamento, la piedra principal, la piedra del ángulo, es Jesucristo mismo. Este fundamento es Cristo, Él es la piedra del ángulo, dice el versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Sí? Hoy en la actualidad hay movimientos, ¿no? Movimientos que hablan de apóstoles, ¿no? El apóstol tal y el apóstol tal. El otro día estaba observando como el presidente del concilio de apóstoles, ¿no? Creo que se llama Ronnie Chávez, un costarricense, ¿no? Y bueno, él es el que impone manos y te dice que ahora eres apóstol, ¿no? Como que es la asociación de apóstoles, no sé cómo le llamen. Pues no hay esos apóstoles hoy, no es algo bíblico. ¿Sí? Estos apóstoles de que habla es aquellos que estuvieron con el Señor Jesús, y como Pablo mismo lo entendía, él era un apóstol a los gentiles. Y después de esto en la iglesia ya no hay apóstoles. ¿Cuál es el fundamento? Cristo. El fundamento es Cristo, la piedra principal del ángulo. Esto nos lleva a recordar al profeta Isaías. En Isaías capítulo 28, versículo 16, dice que pongo en Sión. Vamos a Isaías para no errar. Isaías 28, versículo 16. Dice: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. En otras versiones dice: el que creyere no será avergonzado. El que creyere en él no será avergonzado. El apóstol Pedro va a citar este pasaje en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 6. Dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida y precioso, el que creyere en él no será avergonzado. ¿Quién es esta piedra? El apóstol Pedro lo entiende, el apóstol Pablo lo entiende, que esta piedra, quien habla Isaías, es Cristo mismo, es Jesucristo mismo. El mismo Señor Jesús hace una referencia a esto en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, cuando le dice: he aquí tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sí? Algunos dicen: no, está diciéndole que sobre Pedro, o que sobre la verdad de Pedro.
como alguna vez ya estudiamos algo acerca de lo que es la iglesia, yo en lo personal creo que está hablando a Pedro, representando a todos los discípulos, representando que a través de ellos Dios establecería lo que hoy llamamos la iglesia cristiana. ¿Sí? Esta piedra angular, la verdad no sabía mucho de esto de la piedra angular. Estaba investigando un poco de esta piedra angular y hay dos opiniones de esta piedra angular. Algunos creen que era la piedra que iba al terminar la construcción, como que era la piedra que coronaba toda la construcción y que hacía que amarrara la construcción ya al terminar. Pero la mayoría concuerda que esta piedra de fundamento era una piedra que se ponía esquinada en el cimiento, ¿sí? Y que esta piedra abarcaba los dos lienzos, dos paredes grandes en una escuadra, y que a partir de ahí nos daba la orientación de la casa, y que todas las demás piedras y que todo lo demás tenía que ir adherido a esa piedra, porque esa era la piedra fuerte. Y creo que a eso se está refiriendo el apóstol Pablo aquí. ¿Sí? Dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, en el versículo 5 de su primera carta, que los creyentes somos piedras vivas y que somos edificados en Cristo. Él es el fundamento, Él es el que nos sostiene, Él es el que nos da fuerza, y nosotros como piedras vivas no podemos estar fuera de Él. Decía un comentarista, una piedra junta con todas las demás hacen un edificio. Es un edificio, es el templo. Pero una piedra sola, nadie llama a una piedra sola, mira, ahí está el templo. No, esa piedra sola es una piedra solamente. Nosotros, al estar en Cristo, y necesitamos estar en Cristo para ser edificados. Los creyentes como piedras vivas, hemos de regular nuestras vidas conforme a la voluntad de la piedra angular, ¿no? Esa piedra angular nos marca nuestro estilo de vida, y esa piedra angular es Cristo. Edificados para ser morada de Dios. Paisanos, ¿no? Somos conciudadanos del reino de los cielos. Parientes, y no solo parientes, somos hermanos, ¿sí? Miembros de la familia de Dios. Piedras vivas. Piedras vivas para la gloria de Dios. Y es que tenemos un propósito, y es lo que Pablo está diciendo a los hermanos de Éfeso. El Señor te atrajo, el Señor te puso en su reino. No eras ciudadano, estabas ajenos a los pactos, ahora eres parte. Y tenemos que entender esto. Y Pablo le dice a los hermanos de Éfeso esto: tienen que entender esto, son parte, son ciudadanos, son parte de la familia, son parte del templo, del templo vivo. ¿Y cuál es la razón? Pues para ser morada de Dios. Este edificio sigue creciendo. Si observan el versículo 21, dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y es interesante, ¿no? Significa que no está terminado, sigue edificándose. Y esto nos recuerda al libro de los Hechos. ¿No les recuerda el libro de los Hechos que dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos? ¿No sigue añadiendo el Señor piedras vivas a la iglesia? Sí. Yo recuerdo hace años que en el seminario hacíamos una broma, ¿no? Entre algunos amigos. ¿Por qué? Pues la Biblia nos llama piedras vivas, pero decíamos, algunos no eran piedras vivas, algunos se llamaban piedras de tropiezo, ¿no? Que están ahí nada más para hacer tropezar. Dios nos libre, Dios tenga misericordia de nosotros. Somos piedras vivas y el Señor sigue añadiendo. Sigue añadiendo. Un edificio no puede seguir creciendo, pero este edificio no es un edificio literal. No está hablando Pablo del templo de Jerusalén. Este edificio es un sentido figurado y está compuesto por piedras vivas. Está compuesto por piedras vivas. Este edificio es la iglesia compuesta por cada uno de los creyentes nacidos de nuevo y que a la vez conformamos el cuerpo de Cristo. Capítulo 1, versículo 23 o versículo 22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio de cabeza a cabeza todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿No es maravilloso? Estamos viendo las riquezas que tenemos al estar en Cristo. Y yo me asombraba de esto. Estas riquezas, porque a veces pensamos que las riquezas que tenemos en Cristo habla de bienes materiales. Y no es que Dios no nos bendiga con cosas materiales, pero nuestra ciudadanía está en los cielos.
Nuestra vista tiene que estar puesta en las alturas. Dice que estamos con Cristo, estamos sentados en las alturas, en lugares celestiales. Nuestro corazón no está arraigado en las cosas de este mundo. Nuestro corazón tiene que estar arraigado en las cosas de Dios. El autor de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero nuestros ojos a veces van por todos lados, menos en Cristo. Nos parecemos tanto a este mundo que a veces la gente duda si somos ciudadanos de los cielos. Nos parecemos tanto a este mundo que muchas veces nosotros mismos no podemos definir claramente si somos ciudadanos de los cielos, porque nuestra vida no representa ningún cambio, porque nuestra vida sigue siendo igual que la del mundo, porque no hay diferencia. Pero si eres un ciudadano de los cielos, vive como un ciudadano de los cielos. Si eres miembro de la familia de Dios, vivamos como parte de esta familia. Si somos piedras vivas, seamos edificados, seguimos siendo edificados. Este edificio bien coordinado y habla de unir estrechamente, cada uno cumpliendo su función. Estas piedras vivas, dice que este edificio bien coordinado sigue creciendo. Ahora somos parte de este edificio. Ahora formamos parte de su labor. En este edificio no hay un lugar para los espectadores. Si tú eres parte de este edificio, y no hablo de la iglesia Manuel solamente, si tú eres un creyente que Dios te ha establecido en esta iglesia local, cumplamos nuestra labor, cumplamos nuestra función. No para gloria del hombre, no para gloria de este edificio, sino para la gloria de Dios. Somos, ¿no?, nuestro tema, paisanos, parientes, piedras vivas para la gloria de Dios. Pertenecemos a un reino, a una familia, somos parte de un edificio para la gloria de Dios. ¿Sí? Todo el edificio, dice versículo 21, en quien todo el edificio, en quien, una vez más, hace el énfasis, es en Cristo. No depende de nuestras fuerzas, No depende de que nosotros somos los meros picudos aquí, hacemos y subimos y bajamos. No depende de eso. Es en Cristo, en quien todo el edificio, si estamos adheridos a Cristo, si estamos juntos en Cristo, si estamos pegados a Cristo. Mientras estudiaba este pasaje, pensaba, ¿cuántas veces no pongo mi vista en otras cosas? Estrategias, planes, hacer alguna idea, avanzar, quiero estudiar, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. A veces no me sale, me frustro y terminaba pidiéndole perdón al Señor, porque todo lo que yo necesito es estar en Cristo. Todo lo que tú necesitas es estar en Cristo. Todo lo que necesitamos es estar en Cristo. Al estar en Cristo estamos completos. Al estar en Cristo Él nos va a guiar. Al estar en Cristo hallamos gozo. Al estar en Cristo hallamos sentido a nuestra vida. Tengo 40 años, pero batallo para encontrarle sentido a mi vida. Yo recuerdo hace muchos años un amigo de Poza Rica llamado Toño siempre me bromeaba y me decía, ¿ya estás bien aún? ¿Ya estás centrado? Porque yo batallaba mucho para eso. Hoy quería hacer una cosa, mañana quería hacer otra cosa y así, ¿no? Dios ha tenido misericordia de mí. Era muy inestable, pero tengo 40 y sigo batallando y Dios ha tenido misericordia de mi vida. Pero lo que yo necesito es estar en Cristo. Lo que tú necesitas es estar en Cristo. Todo el edificio, ¿no? En quien todo el edificio, ahora estamos en Cristo y es todo el edificio bien coordinado, va creciendo. Todo el edificio. Si eres parte del cuerpo de Cristo, si eres parte del edificio, de este edificio de piedras vivas, si eres parte de esta familia, si eres conciudadano del reino de los cielos, tienes que estar creciendo. Tienes que estar creciendo. Recuerdo en una clase del libro de Hebreos, ¿no?, que decían que la vida cristiana era como un auto que no tiene freno, ¿no? Y va de subida. La vida cristiana va de subida, es como un auto, vas en un auto que no tiene freno, vas de subida. Pero no te puedes detener. El día que no avanzas, retrocedes. No es de que, bueno, ya me cansé, aquí me detengo. No, el día que tú te detienes en la vida cristiana, estás retrocediendo. Estás retrocediendo. Todo el edificio, no una parte, sino todo. Notemos que todo el edificio está creciendo o levantándose. La razón de esto es porque está en una unión vital con Cristo.
con Cristo. Una vez más nos encontramos con esta verdad. Es por su gracia que somos parte de la iglesia. ¿Puedes ver las riquezas tan maravillosas que tenemos en Cristo? Porque si no puedes valorar la bendición que tienes hoy al ser parte de la iglesia, la bendición que tienes hoy al ser parte de un cuerpo, la bendición que tienes hoy al ser conciudadano de los cielos, entonces creo, ¿no? Digo, es una opinión y cada quien analice su corazón, pero quizás no te ha amanecido. Quizás no conoces quién es Dios. Porque nuestra condición, y es lo que Pablo está diciendo a los hermanos de Éfeso, esta es la condición sin Cristo, sin esperanza, ajeno a los pactos, una vida miserable. Es a través de Cristo que tengo la salvación. Y que esta salvación no es por mi mérito, sino que ha sido la gracia de Dios, porque yo no lo merecía, porque seguía las corrientes de este mundo, pero en Cristo tengo nueva vida. Pero no solamente me dio nueva vida y me dejó allí, sino que esta nueva vida me trajo a una familia y me trajo a ser parte de un cuerpo y me trajo a ser parte de un edificio vivo, de un templo para la gloria de Dios. Este edificio, que es también familia, que es el cuerpo de Cristo, es una unidad espiritual inseparable conforme al pensamiento y propósito de Cristo Jesús. San Juan capítulo 17, versículo 21 al 23 nos lo va a recordar. San Juan 17, verso 21 al 23 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado, a mí me has amado. Sí. Para que seamos uno. Que sigamos en unidad esta doctrina de los apóstoles, este fundamento que los apóstoles han establecido. ¿Y saben qué necesitamos para que podamos estar juntos y unidos en este fundamento? Escudriñar las Escrituras. Estudiar las Escrituras. Mientras estudiaba esto también me ponía a pensar, ¿por qué no tenemos hambre de conocer del Señor? ¿Por qué no tenemos el deseo de conocer más de Él? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo dedicar el tiempo y sacrificar actividades nuestras para aprender de su palabra? Para estar en unidad en lo que creemos. Para ir a las Escrituras de forma profunda. Y dice el autor de Hebreos, para dejar de ser niños, tomando leche y las viandas. No que la leche sea mala, pero si ya ha pasado el tiempo, ¿por qué no maduramos en el Señor? ¿Por qué no estamos creciendo? Somos edificados para ser un templo santo en el Señor. Este edificio tiene como propósito ser un templo santo. Y Pablo usa esta palabra de templo santo, en el versículo 21, para hacer un templo santo en el Señor. No está hablando de cualquier edificio. Algunos comentaristas creen que Pablo está hablando aquí de templo como el templo de Diana, recordando que en Éfeso estaba el templo de Diana y era un templo maravilloso y majestuoso. Pablo, lo que la mayoría concuerda es que Pablo más bien tiene en mente, al ser él un judío y haber hermanos judíos, tiene en mente el templo de Jerusalén, pero no el templo en sí, no todo el edificio y todos los cuartos que había, sino un cuarto en especial, y ese es el lugar santísimo. El lugar santísimo, ¿sí? Para hacer un templo santo en el Señor. Y esto es profundo, hermanos, y esto es tan maravilloso. Porque lo que Pablo está usando, cuando Pablo usa esta frase, está haciendo recordar a los judíos el lugar santísimo. ¿Y qué sucedía en el lugar santísimo? Pues la presencia de Dios se manifestaba. Lo que algunos llaman, en los hebreos se llamaba el Shekinah, la presencia de Dios descendiendo. Y esto nos lleva a recordar la dedicación del templo de Salomón. No sé si recuerden en Crónicas, que la gloria de Dios llenó ese lugar, que no podían estar adentro, porque la gloria de Dios estaba allí. Y aunque es verdad
Aunque es verdad que la presencia de Dios no puede ser retenida por cuatro paredes, de una manera especial la gloria de Dios está tanto en la verdad del desierto como en el templo de Jerusalén, en ese lugar santísimo. ¿Quién entraba a ese lugar santísimo? Una vez al año, el sumo sacerdote. Y Pablo está usando esta palabra para decir que tú y yo somos edificados para hacer esa morada de la presencia de Dios, de ese Shekinah sobre nuestras vidas. Este edificio tiene una misión sagrada, la de servir como un templo santo para morada de Dios. La gloria de Dios ha de hacerse sentir en el nuevo edificio espiritual que representa la iglesia. Hermanos, ¿la gloria de Dios se manifiesta en tu vida? ¿La gloria de Dios se está manifestando en nuestra vida? Ese es el propósito, ese debe de ser nuestro propósito. La iglesia no existe para llenar nuestros vacíos de emocionales o sociales. La iglesia existe para dar gloria a Dios y a la vez somos edificada para ser morada de Dios, para que la gloria de Dios se manifieste. Dios morando en nosotros. Por la gracia del Señor, esta iglesia se llama Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y esa es una gran verdad. Y ese debe de ser nuestro propósito como iglesia, Dios morando con nosotros. Y si Dios mora con nosotros, nuestras vidas son transformadas. Nuestras vidas son impactadas por su presencia. Y el mundo conoce que estamos en una relación con Él. Dice el versículo 22. En quien vosotros, y una vez más la palabra en quien, otra vez en quién es este, pues en Jesús, ¿no? En Jesús también vosotros, no solo los judíos que han creído en el Señor, sino los gentiles que han creído en el Señor, somos edificados. No hay dos pueblos, no hay dos edificios, un nuevo pueblo, una nueva nación, un nuevo reino, de ambos hizo uno. Somos edificados. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Al igual que los hermanos de Éfeso, tú y yo estábamos lejos de la ciudadanía de Israel. Lejos. Ni siquiera eso teníamos, ¿no? Digo, creo que nosotros como mexicanos podríamos entenderlo un poco más. Hay naciones muy fuertes, muy poderosas que dicen que pueden menospreciar a otras. La verdad, nosotros, pues por la gracia del Señor nos permitió nacer en esta nación y es muy hermosa, pero no teníamos nada de qué jactarnos, ¿no? Antes de que los españoles llegaran, en realidad nuestra cultura, aunque muy maravillosa y toda, pues también era una cultura sanguinaria, ¿no? Una cultura donde había guerras y donde se atrapaban a las doncellas o a los guerreros para sacrificarle a los dioses. Eso era así. Eso era así. Nos gozamos de nuestros antepasados y nos vanagloriamos de su cultura, una cultura de idólatras, ¿no? Que adoraban al sol, que adoraban la luna. No sé si han ido a Teotihuacán, ¿no? Pero están las dos grandes pirámides. Sí, es una maravilla. Sí, gran pensamiento arquitectónico. Sin embargo, era idolatría. Los que van a la zona de allá de las zonas mayas, ¿no? Unos grandes matemáticos y unos grandes observadores del cielo, pero al final su corazón no conocía a Dios y era hacia la idolatría. No teníamos nada de qué jactarnos respecto a Dios, ¿no? Como cultura, qué hermoso. Y me fascina la cultura mexicana y agradezco al Señor haber nacido aquí, pero respecto al conocimiento de Dios estábamos fritos. No sabíamos nada de Él. Pero por su gracia, el Evangelio llegó. Pero por su gracia, el Evangelio llegó a nuestras vidas, no solamente a nuestra nación, sino que por su gracia, tú y yo conocemos la verdad de Dios. Y aunque estábamos muertos, fuimos resucitados. Y que ahora somos ciudadanos de los cielos, si hemos creído en Cristo Jesús. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso? ¿No te asombra que hoy seas ciudadano del reino de los cielos? Que ahora seas parte de la familia. Ya no eres un extranjero. Ya no eres un advenedizo. Yo sé que hay quienes les da lo mismo, ¿no? Llegan a casas ajenas como si fueran sus casas, pero la mayoría de nosotros creo que no nos sentimos así, ¿no? Yo recuerdo en mi adolescencia temprana, ¿no? Vivir en Nuevo Laredo, en una casa que no era mi casa, y aunque los hermanos, en serio, esos hermanos
muy chidos, muy amables, siempre brindando todo. A pesar de eso, yo sabía que no era mi casa. A pesar de eso, cuando yo llegaba de la escuela, no era que yo llegara y abriera el refri y ver qué había y sentarme a ver la tele. No, ¿verdad? Era ir a mi cuarto y esperar que dijeran, Nahum, vente a cenar, y ya iba a cenar. Y decían, Nahum, ya sabes, agarra, todo aquí es para ti también, es tuyo, eres de la familia. Yo no me sentí así. Pero ahora en Cristo somos miembros de la familia de Dios. Somos adoptados como hijos suyos. Nos acercamos con confianza al trono de la gracia por medio de Jesucristo. Tienes como Padre y tengo como Padre al Dios de los cielos. ¿No es maravilloso eso? Por tanto, ya no debemos sentirnos como extranjeros en la familia de Dios, en el reino de Dios. Pero sí debiéramos de sentirnos como extranjeros en este mundo, porque ya no pertenecemos a este mundo. Sí debiéramos de sentirnos como extranjeros aquí en nuestro andar en esta tierra, porque somos peregrinos, porque vamos de paso, porque como leímos en Filipenses capítulo 3, versículo 20, nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Dónde tenemos que hacer tesoros? ¿No dijo el Señor Jesús en el Sermón del Monte? Haced tesoros en los cielos. Haced tesoros en los cielos. Somos miembros de la familia de Dios. Somos parte de esta familia. No te alejes. No te alejes. Algunos dicen, yo me mantengo cerca de Dios. ¿No han escuchado esa frase? Yo no necesito congregarme. Y eso lo hemos visto. Y ahora que llevamos más de 6 meses sin congregarnos, espero que extrañes el congregarte para adorar al Señor, para bendecir al Señor, para que juntos podamos adorar a nuestro Dios. No solamente por el convivir, hermano. La razón de venir a la iglesia, la razón de estar aquí congregados es adorar a Dios en unidad. Que juntos tributemos adoración a nuestro Dios. Sin embargo, algunos dicen, yo le adoro desde la casa. Y decía un hermano, va a ser, ahora que podamos regresar, para algunos va a ser muy fácil decir, ¿sabes? Ya que siguen transmitiendo los cultos, pues mira, yo desde casita puedo adorar muy bien. Y es que, pues te puedes parar, puedes ir a adorar en pijama, ¿no? Con tu taza de café. No te alejes. Disfruta la cercanía de poder adorar juntos al Señor. ¿Es buena la convivencia? Claro que es buena. Es una parte importante. La convivencia entre los hermanos, claro que es muy buena. Es una bendición. Pero recuerda que el propósito de estar aquí no se trata de nosotros. El propósito de venir a la iglesia se trata de Él. La razón de este templo, de que somos piedras vivas, es ser morada de Dios. ¿Sí? Sin embargo, recordemos que el centro es Cristo. Yo me mantengo aquí cerca de Dios. Yo no necesito congregarme. Necesitas congregarte porque Dios te ha puesto como conciudadano de los santos, porque Dios te ha hecho miembro de una familia, porque Dios te ha hecho una piedra viva y necesitas estar adherida a las demás piedras y adherido a la piedra angular para que seamos edificados. Recordemos que el centro es Cristo. Recordemos que Cristo es la piedra del ángulo. Recordemos que somos morada de Dios. Recordemos que somos un templo santo. ¿Y sabes por qué somos un templo santo? Porque es un Dios santo el que habita en nosotros. Entonces, ¿por qué no vivir la vida en santidad? Ahora, yo entiendo que en nuestras fuerzas no podemos. Y no estoy diciendo que seamos perfectos. Pero ¿cuántas veces nos acostumbramos al pecado y queremos seguir viviendo en el pecado? Iglesia, somos una iglesia santa. Somos llamados a ser santos. Luchemos cada día contra el pecado. Luchemos contra los deseos de la carne, porque tenemos su Espíritu. Tenemos el Espíritu Santo que nos fortalece, que nos capacita para poder luchar esta batalla. Aunque la comunión, la amistad y el compañerismo es una parte importante, ese no es el centro. El centro es Cristo.
Recordemos que somos para la gloria de Dios. Vivimos para la gloria de Dios. El centro del culto es la gloria de Dios. Todo lo que hacemos, ya sea comunión, ya sea evangelización, ya sea el cuidar a los hermanos, ya sea el día de campo, todo lo que hagamos debe ser centrado en Cristo. Recordemos que el edificio bien coordinado va creciendo. Debemos estar creciendo con los demás. Debemos estar entrelazados con los demás. Debemos estar involucrados y colaborando en el crecimiento de la iglesia. ¿Ves las grandísimas bendiciones, las grandísimas riquezas que tenemos en Cristo? Por la gracia de Dios. Dios nos permite ser parte del cuerpo de Cristo, y si nos permite y nos permite verlo de una forma más clara, de una forma más definida en la iglesia local. ¿Sí? Porque algunos dicen, Pablo está hablando aquí de la iglesia universal, de todos los creyentes. Puede ser que sí, pero sabes, tú no puedes ser edificado con los hermanos de China. O sea, no tenemos relación. Son el cuerpo de Cristo, claro que sí, pero Dios en su misericordia nos permite ver todo esto que está haciendo de una forma más definida en la iglesia local. Es que mis hermanos de China, sí son mis hermanos de China, sí son mis hermanos de África, y si podemos un día ir allá y evangelizar, si el Señor nos lleva, pues adelante. Pero ¿sabes dónde te ha puesto el Señor? En esta familia, en este cuerpo local, en este edificio. Y no hablo de las 4 paredes. La iglesia local, con todas sus fallas, hermano, con todas las fallas que tenemos, somos la iglesia. Emmanuel, con todas las fallas que tengamos, somos la iglesia. Amemos la iglesia, oremos por ella, participemos con ella y en ella y crezcamos juntos, hermanos. Ahora, si tú todavía no eres parte, hay lugar para ti. Si tú todavía no eres parte y Dios llama a tu corazón, hay lugar para ti. Si tú todavía no eres ciudadano y cuando escuchas de todas las bendiciones que tenemos al ser parte del reino de los cielos, si tú todavía no eres familia y escuchas que Dios nos ha trasladado a ser miembros de la familia de Él y Dios llama a tu corazón, hay lugar para ti. Hay lugar para ti. Si Dios habla a tu vida, dice el salmista, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcas tu corazón. Y primero Dios, podamos seguir creciendo juntos, adorando al Señor. En el lugar donde Él te ponga, ahí brilla. Ahí esfuérzate, ahí haz lo que Dios tiene para tu vida. Tú no puedes, yo no puedo, es por la obra de Cristo. Tú y yo no podremos solos jamás, solamente adheridos a Cristo. La iglesia va a crecer porque está en Cristo. Oremos. Señor, gracias por tu gran amor y por tu gran bondad. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu palabra y porque nos recuerdas lo maravilloso que es ser parte de tu pueblo. Nos recuerdas que necesitamos estar en ti, que lo único que necesitamos es estar en ti, que en ti tenemos todo, que en ti somos ciudadanos del reino de los cielos, que en ti somos miembros de una familia, que en ti somos parte del templo, un templo santo. Te agradezco, Señor, que tengas tanta paciencia con nosotros. Y te ruego, Dios, que obres en nuestra vida para que cada día te conozcamos más y más y anhelemos conocerte más y más y disfrutemos tu presencia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a agradecerte cada día el que nos haya salvado, el que nos haya sacado de nuestra miseria. Gracias por tu bondad y tu fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonemos un canto, hermanos. Disculpen.
desolados ya no más. Somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más. Ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. Extraviados ya no más, nos llamas de vuelta a nuestro hogar. Separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz, Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz, Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Gracias a Dios por esta palabra que nos da en la carta a los Efesios. Y vamos a adorar a Dios a través de la ofrenda. Vamos a orar con nuestro hermano Laurencio. Le voy a pedir que si por favor nos ayuda. Y leemos allá en el libro de Levíticos, capítulo 27, versículo 30, hasta el versículo 32. Dice así: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como la del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Vamos a adorar a Dios a través de la ofrenda. Oremos, hermanos. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana porque tu palabra ha sido predicada
y nos hemos bendecido contigo, ha sido bueno para con nosotros. Padre, te pedimos que también seamos agradecidos contigo por todo lo que nos das. Nos das la vida, nos das la salud, nos das la familia, nos das las posesiones, nos das el sustento económico cada día también, los alimentos. Padre, te pedimos que seamos agradecidos contigo por aquello que tú has provisto. Gracias, Señor, porque nunca ha faltado el sustento en cada hogar. Nunca ha faltado, Señor, tu provisión y tu cuidado. Gracias, Padre, porque todo esto proviene de ti y solamente podemos ser agradecidos, Señor. Gracias, bendice a nuestros hermanos quienes ofrendarán esta mañana, envían sus diezmos y ofrendas a la congregación. Bendígales, Padre Santo, y suple sus necesidades de cada día. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Cantaré de tu amor. 2, 3, 1. Las montañas y el mar, y al abrir mi corazón el Salvador brillará. En la verdad yo soy feliz, a ti mis manos alzaré, por eso siempre cantaré de cuando tú viniste a mí. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre, yeah. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre, yeah. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día por este tiempo que nos has concedido, donde hemos podido elevar nuestros cantos, nuestras oraciones y saber que hemos sido escuchados. Señor, gracias también por tu palabra que nos recuerda lo que tú hiciste por nosotros y la seguridad que hoy tenemos, Señor, de que somos una iglesia que tú has rescatado solo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, quien pagó por nosotros y que ahora vivimos para la gloria tuya. Ayúdanos a vivir en esa armonía contigo, en esa comunión contigo, en santidad, que cada familia, que cada joven, que cada niño, que cada adulto, todos podamos, Señor, estar conscientes de que somos ciudadanos del reino y que podamos sentirnos, Señor, así como extranjeros en este lugar, porque este no es nuestro lugar, pero que un día estaremos contigo. Gracias por la obra de Cristo en nuestra vida. Ayúdanos a compartir ese gran mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Seguimos en comunión a través de estos mensajes en internet. Aún no tenemos la fecha, pero esperemos que ya pronto nos reunamos y podamos estar aquí juntos. Dios les bendiga a todos, hermanos.